este nuestro segundo programa de El Manual Liberal. Hoy estoy con Oriana González, mi compañera, amiga y coordinadora de comunicaciones de Vente Joven Carabobo, y estaremos conversando con un par de chamos de dos continentes diferentes sobre, bueno, el triunfo de dos luchas que dieron ambos y que dieron todo un equipo político por la libertad. Oriana, ¿cómo estás? Gracias, Elías, por tan maravillosa bienvenida. Yo estoy muy emocionada porque tenemos dos invitados súper especiales desde Ecuador y España. Tenemos a Martín Salvador desde Ecuador y a Daniel Madrid desde España. Y bueno, hablando sobre un tema súper importante que queremos que ellos nos cuenten porque ellos están en este país y lo vivieron cada detalle. Y además conocer quiénes son los personajes que llevan liderazgo y saber por qué la libertad fue el principal apoyo en este nuevo camino. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Muchas Elías. gracias igualmente. Sí, bueno, yo creo que, como la campaña de Lasso, el triunfo de Lasso fue primero, creo que sería bueno darle el turno de palabra para comenzar a Martín desde Ecuador. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado acá. Para mí es un honor realmente estar aquí con ustedes, con gente que especialmente que lucha donde más es necesaria la lucha, que es en Venezuela. Y bueno, el triunfo de Lasso ya es casi un mes de la victoria de Lasso. Fue el 11 de abril donde Guillermo Lasso triunfó en la segunda vuelta contra Andrés Arauz, el candidato del correísmo, con más de alrededor de 5 puntos de diferencia. Bueno, en realidad la campaña fue muy fuerte, pero creo que lo que es muy importante destacar es que sí tuvimos que cambiar la estrategia de la primera vuelta con la de la segunda vuelta. Y creo que aquí radica lo más importante de nuestra campaña, porque sin este cambio creo que hubiera sido muy difícil llegar a los ecuatorianos indecisos, porque hay que reconocer algo, que no todos los votos que tuvo Guillermo Lasso eran votos de convicción, sino eran votos que preferían un modelo democrático a un modelo correísta. Entonces, sin embargo, la campaña fue muy clara en ese sentido. Y para que ustedes tengan una idea, en la primera vuelta se hablaba mucho del empleo, de la economía, y a pesar de que nuestro plan de gobierno, para que ustedes tengan una idea, nuestro plan de gobierno tiene 86 páginas aproximadamente y el plan de Andrés Arauz tenía 11 páginas. Y nuestro plan de gobierno tenía propuestas claras, concretas y precisas sobre cómo sacar al Ecuador de la crisis económica, social y política en la que estamos, por la pandemia también. Pero lo que faltaba era cómo comunicar. Yo creo que en política no solamente basta con hacer bien las cosas, sino que la gente sepa que haces bien las cosas. Entonces, eso es fundamental. En la segunda vuelta, a Guillermo Lasso se le tachaba un poco de conservador, de una persona cerrada, porque Guillermo Lasso tiene un pasado empresarial en el que, de hecho, se le dio la vuelta a ese discurso para que la gente entienda que ese era precisamente algo bueno de él, porque comparado con Andrés Arauz, que era una persona que había sido servidor público toda su vida, mientras que Guillermo Lasso había empezado desde la clase media hasta llegar al éxito empresarial, él fue un banquero, él fue banquero, y eso es lo que trataban de usar en su contra. Pero algo que me llama la atención, Martín, y perdona que te interrumpa, es que sí, él fue un exitoso banquero, pero él no fue a la universidad. Entonces allí hay una historia de crecimiento personal bien interesante. Exactamente, a ver, aquí es donde voy a aprovechar para contarles un poco de quién es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un chico de clase media que nace en una familia de clase media en Guayaquil, donde él tuvo, en cierto punto de su vida, él estaba en un colegio privado de la ciudad de Guayaquil, pero cuando su familia entró en una crisis económica, le dijeron que le iban a cambiar a un colegio más económico o a un colegio público. Él dijo, no, yo quiero seguir estudiando acá.
y él empezó a trabajar. O sea, él empezó a trabajar desde muy temprana edad, desde antes de los 18 años, mucho antes. Y ahí es donde él empieza su carrera. Entonces él empieza a trabajar en la Bolsa de Valores de Guayaquil y es como él no, fue a la universidad, sí, fue a la Universidad Católica acá en Quito a estudiar economía, pero no completó su carrera por problemas económicos, ¿no? Sin embargo, esto no le impidió a él adentrarse en el mundo, en el sector privado, y debido a su experiencia, creo que es algo que ahora en realidad, así como entre paréntesis, los nuevos modelos educativos tienen que entender que vale más las habilidades que uno tiene que los títulos que uno tiene. Entonces, Guillermo Lasso, por la experiencia que él había tenido, sí, tuvo mucho éxito en ese sentido. Súper interesante. Excelente. Sí. Excelente la historia de Guillermo Lasso. Entonces, ahora iríamos con la historia de otra gran referente de la lucha política por la libertad, que sería Isabel Díaz Ayuso. Yo debo confesar que soy fan tanto de Díaz Ayuso como de Guillermo Lasso. Entonces, bueno, Daniel, cuéntanos acerca de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Elías, Oriana, por la oportunidad. Además que creo que somos la misma familia porque compartimos en el mismo partido. Y además de que somos venezolanos, saludar a Martín y también en la enhorabuena porque ese triunfo es un triunfo para Ecuador, pero también para toda la región. Y yo creo que estamos dando pasos muy importantes que así como lo de Ecuador también se está reflejando en Madrid, y esos son puntos a favor de la libertad, donde además ese fue el punto. Yo creo que allí fue donde se centró el eslogan y lo que iba a ser el discurso de campaña de Díaz Ayuso entre comunismo o libertad. Y eso creo que marcó profundamente sobre todo a los madrileños, ¿no? Donde era el foco de elección, porque había el derecho de comparación. Es decir, ustedes proponen cerrar Madrid, ¿no? De alguna forma coaccionar las libertades individuales que no han funcionado en otras comunidades, mientras que nosotros, sin tener que cerrar comercios, sin tener que cerrar la hostelería para que Madrid siga teniendo su avance económico, no pueda decaer, hemos aplicado medidas que con responsabilidad, que conlleva por parte de los ciudadanos poder vivir o poder vivir a la madrileña, también como ella decía, ¿no? Que era con responsabilidad, con libertad, pero con responsabilidad. Y eso fue lo que demostramos, ¿no? Que se puede ser libre, pero responsable. Y yo creo que además, más allá de las medidas, también hay que resaltar que lo de Díaz Ayuso fue un proceso que llamó la atención porque había algo que no se había visto desde hace muchísimo tiempo, y es que Ayuso logró concentrar al menos el 10% de la izquierda, del voto de la izquierda, ¿no? Y que además arrasó lugares donde, digamos, eran bastiones de Podemos, como era Vallecas, ¿sabes? Y yo creo que más allá de evaluar lo que era Isabel Díaz Ayuso o las siglas de su partido, evaluaron su gestión y evaluaron lo que ella, desde luego, proponía en su plan de gobierno, ¿no? Que desde luego era la continuidad de lo que ella venía haciendo, porque recordemos que Díaz Ayuso convoca elecciones porque intentaron disolver, lanzarle una moción de censura al estilo como lo hicieron en Murcia, como luego lo hicieron en Castilla y León, y ella, digamos, como que se enteró antes, tomó la delantera y disolvió la Comunidad de Madrid y quiso convocar elecciones y dijo que los madrileños decidan quién quiere que les gobierne. Y así fue. Y yo creo que fue una campaña bastante intensa porque, como ella también dice, fue una campaña arriesgada, porque desde luego con Iglesias también como candidato, con un constante ataque de Sánchez del gobierno central, tanta manipulación por parte de los medios, nadie creía que Isabel Díaz Ayuso podría lograr tanto. Incluso le daban menos escaños de lo que sacó, al menos como 58, incluso las encuestas le daban entre 60, 62, y creo que quedó a 4 escaños de la mayoría absoluta. O sea, sobrepasó yo creo que los límites o la perspectiva que tenían muchas personas con respecto a lo que podía lograr Díaz Ayuso en ese resultado electoral. Y porque, como te digo desde un principio, yo creo que ella estuvo enfocada en dos temas que más allá
de decirlo, de ser un discurso, lo vivieron los propios madrileños y quienes hacemos vida aquí, que fue libertad y que además fue una buena gestión, porque vivimos con mucha responsabilidad desde el primer momento que Díaz Ayuso dijo Madrid no se cierra porque Madrid tiene que continuar. Yo creo que nosotros ese mensaje lo entendimos y lo entendimos que había que ser responsables porque se estaban perdiendo empleos. Y a medida de que Díaz Ayuso empezó a tomar estas medidas, incluso el PIB, que, a ver, en estas condiciones, del Producto Interno Bruto de Madrid creció 1.000 millones de euros. O sea, algo que hasta ahora en las condiciones es muy difícil lograrlo. Y más allá de eso, ha logrado incluso que crezca el empleo en Madrid, ¿sabes? Y eso creo que ha sido parte de lo que ella ha enfocado, que ha sido su gobierno, un gobierno liberal, con propuestas liberales, donde más que todo se respete, sí, la libertad individual. Y también el hecho de que la gente entienda que nosotros somos responsables, siempre y cuando se nos respeta nuestro derecho a vivir nuestra vida como tiene que ser, siempre acorde a la ley, pero también entender que nosotros no somos, no siempre el Estado nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Y Sánchez siempre buscó las maneras de controlar Madrid, primero porque era una pieza súper incómoda para el gobierno. Por eso es que Iglesias hace lo que hace, no solamente porque Madrid era una pieza incómoda, sino también para rescatar su partido, porque sabía que si él no agarraba la candidatura como lista principal, no iba a entrar su partido tampoco, así como quedó por fuera Ciudadanos. Entonces, con todo esto, yo creo que Díaz Ayuso, más allá de sacar un buen resultado, el mensaje fue muy claro, porque yo creo que lo que más se habló aquí y de con la euforia, lo que se gritaba era libertad. Y yo creo que eso le quedó tan claro a Iglesias, que Iglesias hasta dejó la política, que claro, que uno no cree en comunistas, ¿no? Pero el comunismo siempre hay que tenerle con cuidado. Por eso yo decía, se respira alivio porque vamos a dejar de tener a Iglesias en la Moncloa, en el gobierno, ni en el Congreso, ni en la política. De todas maneras, ellos siguen con su proyecto, ellos siguen ahí, la amenaza sigue constante y lo que hay es que seguir dando la batalla. Pero eso sí, la revolcona que le dio Díaz Ayuso creo que no se les va a olvidar nunca. No. Algo inolvidable. Sí. ¿Sabes qué? Hay algo súper... tenías un comentario interesante allí. Hay algo súper interesante de Isabel, que es que ella antes de llegar a donde está, es que ella manejaba las redes sociales de su partido. Entonces yo leía muchas noticias ese día y decía que la evolución y lo que ella se había convertido y cómo marcó la idea de la libertad en España fue impresionante, que fue un poco de lo que tú dijiste. Precisamente eso fue lo que sorprendió mucho. Yo creo que nadie conocía esa parte de Isabel Díaz Ayuso, porque como tú decías, Isabel era una persona que manejaba las cuentas del Partido Popular. Le manejaba las cuentas de Esperanza Aguirre, que también fue presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso una también de las más queridas, digo yo, de aquí de la comunidad, porque hasta ahora los gobiernos, y por eso es que de alguna forma ha tenido continuidad el Partido Popular en Madrid, es porque han sido buenos. Y esa gestión lo han evaluado con sensatez lo madrileño, y yo creo que se reflejó en Isabel Díaz Ayuso. Entonces yo creo que más allá también de haber creado esa división entre ideología, entre partidos, entre crear esa confrontación o llevar la política a un terreno mucho más de pasión, yo creo que los madrileños dijeron, ¿sabes qué? No, nosotros vamos a votar con lo que nosotros creemos que nos ha dado comodidad, que nos ha representado, y eso fue lo que reflejó Díaz Ayuso. Pero como tú decías, Isabel, yo creo que sorprendió a todos porque nadie conocía esa política tan imponente, tan echada para adelante, como dijésemos nosotros, ¿sabes? Una mujer bastante aguerrida, porque es una mujer que de verdad sorprendió, incluso para mí, a mi parecer, y no me equivoco, es una de las mujeres mejor valoradas en España ahora mismo. Wow. Igual que Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, también ha hecho una muy buena gestión. Y yo creo que ellos dos están marcando un hito bastante importante en lo que pueda ser la nueva dinámica de la política española. Excelente, excelente, Daniel. Miren, yo les tengo una pregunta también a ambos. Y tiene que ver con, bueno, existe mucho ese estigma que dice algo así como que, bueno, que la libertad no vende. O sea, la idea de libertad no vende. Obviamente eso no es así. Estos dos casos son un ejemplo de ello. Pero a mí me gustaría que ustedes nos comentaran justamente cómo hicieron
para que ese discurso, que bueno, en el caso que nos decía Martín, tuvieron que rediseñar en algún momento desde la primera vuelta a la segunda vuelta, cómo hizo Guillermo Lasso y el equipo de Creo para conseguir que su visión de país calara, y desde luego cómo hizo Isabel para que esa visión conectara con la gente de verdad, porque hay algo que tiene mucha vigencia, que es que, bueno, la derecha gobierna bien, pero la izquierda tiene bonitos ideales, ¿no? Entonces, en esa dualidad jugaron y ganaron. Entonces, bueno, conversemos un poco de eso, si te parece, Martín y Daniel. Claro, bueno, creo que aquí yo he encontrado un punto en común con lo que ha dicho Daniel. Tanto Guillermo Lasso como Ayuso dejaron de lado la confrontación para proponer. Y eso fue fundamental porque el ecuatoriano estaba harto de 10, 14 años de discurso divisionista entre correístas, no correístas, entre los buenos y los malos. Entonces llegó un momento de hartazgo de la población de esto y realmente Guillermo Lasso dejó de lado esto. Y esto fue fundamental. Y hablo de que incluso el cierre de campaña de Guillermo Lasso fue, para que ustedes tengan una idea, fue en el río Guayas, en Guayaquil, y a sus espaldas muchas canoas, muchos barcos con las banderas de Ecuador. No había ni una sola bandera del partido de Guillermo Lasso, que es Creo, ni una bandera blanca, solo habían banderas de Ecuador, mientras que Andrés Arauz, él seguía con las banderas de los partidos y todo. Y aquí había que conectar con el votante indeciso, que no necesariamente es ni de derecha ni de izquierda, sino que no se siente identificado con ninguno, o que no sabe que está identificado con alguno. Eso es muy importante. Entonces, creo que cuando uno dice, a todos nos gusta la libertad, pero cuando uno le dice, tú vota por la libertad, es distinto a decir vota por el liberalismo. Y ahí es donde creo que es muy importante. No se trata de decir vota por el liberalismo, porque ahí al tú etiquetar a la libertad, y cualquier etiqueta que tú uses está sujeta a muchas connotaciones sociales, buenas y malas, que ya han venido trabajando en el discurso de la izquierda. Entonces, ¿qué hizo Guillermo Lasso? Mientras la izquierda estaba atacando al liberalismo, Guillermo Lasso se concentró en la unión. Ese fue nuestro discurso. De hecho, el discurso de la primera vuelta es capacidad para cambiar. Segunda vuelta fue encontrémonos por el Ecuador. ¿Por qué? Porque todo el Ecuador, sin importar sus ideologías, teníamos un bien en común, que es la prosperidad y la paz del Ecuador. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que el cambio en cuanto a la comunicación del mensaje fue muy radical. Y otra cosa, que Guillermo Lasso se salió de ese estereotipo que le habían puesto del banquero conservador, antiderechos que lo llamaban. Y él, de hecho, él demostró, él dijo, no, yo voy a luchar por la igualdad y por la libertad, no solo económica, sino libertad social, libertad civil, que todos seamos iguales ante la ley, libertad para elegir, es decir, que no haya discriminación en ningún sentido, no solamente libertad económica. ¿Por qué? Porque el voto joven en Ecuador era un voto fundamental. El 50% de los votantes eran jóvenes. Tengo entendido que en Madrid más del 58% de jóvenes votaron también a favor de la libertad. Entonces, cuando Guillermo Lasso logró conectar con los jóvenes, al no hablarles del liberalismo, sino de libertad, de prosperidad y de derechos, que muchas veces la izquierda nos tacha de antiderechos, ahí es fundamental. Eso fue fundamental en Ecuador. Bueno, en el caso de lo que pasa es que lo que fue el juego político aquí en Madrid fue muy complejo porque, como decía hace un momento, recordemos que todo inicia por un intento de moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Una traición que hace Ciudadanos con quien ellos tenían un pacto de gobernabilidad, se suponía, y que
pactando con Ciudadanos, pactando con el PSOE, pactando con Más Madrid e incluso con el mismo Podemos para despojar a Isabel Díaz Ayuso. Como dije hace un momento, ella se adelanta y disuelve la Asamblea de la Comunidad de Madrid y convoca elecciones. Incluso su primer eslogan había sido socialismo, libertad, porque en ese momento no había entrado Iglesias. Cuando ella comienza con socialismo, libertad, es cuando Pablo Iglesias quizás se da cuenta que si no entra él en ese terreno político, Podemos podía quedar por fuera. Y ahí es cuando él se lanza y Díaz Ayuso dice, esto deja de ser socialismo y libertad y pasa a ser comunismo y libertad. Y evidentemente yo creo que ahí la gente dejó de evaluar ya, empezó a entender que la Iglesia estar en esa contienda electoral representaba lo que iban a ser las políticas de Sánchez, lo que ellos están aplicando porque son gobierno. Y sus políticas han sido esas, cerrar Madrid, cerrar otras comunidades, cosas que no han funcionado porque ni reducen el índice de contagio, ni reducen el índice de muertes, al contrario, empeora la situación porque hay más personas en paro, porque hay más personas en las colas del hambre, porque hay más personas que tienen que cerrar sus negocios, porque incluso hay más cantidad de personas que se contagian, porque como no tienen posibilidad de reunirse en una terraza al aire libre, tienen y se reúnen en sus casas. Y eso, la propagación es así. Entonces, ese tipo de medidas han dado como resultado que no funcionan y son las que es la que quiso aplicar Sánchez en Madrid, pero que Isabel Díaz Ayuso se impuso y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no cierro Madrid porque no me da la gana, así como ella lo decía en su discurso, es que no me da la gana de cerrar Madrid. Entonces, la gente entendió que Isabel Díaz Ayuso estaba haciendo las cosas bien y que no solamente nos dio la libertad de poder salir, claro, que recordemos que el límite de hora que te marcan es hasta las 11, pero no es un límite de horas, sino que eso ya viene, digamos, directamente del gobierno central. En eso ya la comunidad, por lo que era el toque de queda, no puede entrar en ese proceso legal, por así decirlo. Y Díaz Ayuso dice, es que ni siquiera el problema no es la hora, porque todos queremos seguir después. Porque el problema después de la hora igual siguen y continúan van y se reúnen en otros pisos y continúa el problema. Es que, a ver, el tema es que nosotros tenemos que aprender a ser responsables y eso yo creo que más allá de enfocarse en lo que era libertad o comunismo, yo creo que su discurso iba enfocado en que tuvimos libertad o tenemos libertad, digamos, dentro de lo que cabe en todo en las condiciones sanitarias que existe ahora, en las condiciones incluso económicas, en cuales se quieren aplicar medidas mucho más radicales. Ella ha dicho lo contrario, nosotros hemos hecho lo contrario y hemos sido responsables, por lo tanto nosotros hemos sido libres y estamos siendo libres incluso de escoger qué modelo queremos, si el modelo a la madrileña o el modelo de Pedro Sánchez, que es cerrar, que es asfixiar a la hostelería, asfixiar a los comerciantes, asfixiar al ciudadano madrileño, porque ella no solamente dirigía un discurso hacia los madrileños puntualmente, era también hacia los latinos que votan aquí en Madrid, eran también a los que hacen vida aquí en Madrid. O sea, es que el apoyo que recibió Díaz Ayuso, y como decía hace un rato Martín, incluso el 58% más del 58% de los jóvenes votan a Isabel Díaz Ayuso, y ella dice, eso es un voto que tengo que cuidar mucho, porque es un voto que incluso puede ser el primero, ¿sabes? Y le están votando por la gestión que ella está teniendo y porque se están identificando con lo que es el partido. Entonces, sobre ella recae una responsabilidad de seguir manteniendo sus políticas. Sí, es verdad que no las va a tener fácil, porque así como esto fue para ellos una derrota monumental, yo digo que ellos van a seguir dando la batalla bastante fuerte, porque si Madrid les era incómoda antes, ahora que no tienen cómo poder desafarse de Isabel Díaz Ayuso, ahora va a ser mucho más. Entonces, yo creo que los madrileños en parte entendieron eso, que más allá de tener un eslogan o una bandera que dijese libertad o comunismo, fue que haciendo las comparaciones incluso con otras comunidades, que no hacía falta cerrar Madrid, que no hacía falta, que podemos vivir en libertad pero con responsabilidad. Y yo creo que esto es vivir con libertad. Cuando sabemos que la libertad conlleva responsabilidad, entonces ahí sí vamos a aprender a ser buenos ciudadanos. Y yo creo que de eso aprendimos mucho los que vivimos aquí en Madrid. Y yo creo que se reflejó en un resultado clarísimo, clarísimo. Sabes que hay algo súper emocionante que conectan ambos países y que ambos dijeron es la forma como esos líderes vendieron su discurso y que ellos sabían su objetivo, que era la libertad, pero por lo menos Guillermo Lasso
es un hombre que se acercaba mucho a las comunidades, y lo dijo Martín. Y Isabel es una mujer que para mí, su mayoría de los discursos no fue directa de decir, bueno, queremos esto, pero sí lo asemejaba y también conectaba mucho con los jóvenes. Entonces eso es algo que marca un hito y que evoluciona, que es algo que deberíamos de anotar en nuestro manual, de cómo vender nuestros discursos a la libertad, a los ciudadanos, a la población, porque al final nosotros queremos es una diferencia, un cambio en el país que vivimos. Entonces yo quiero que me digan cuáles son los retos y oportunidades que tienen esos líderes en su país ahora en adelante. Empezamos con Martín. Ya, bueno, a ver, algo fundamental. Yo creo que una recomendación que también quise hacer es que la violencia nunca gana. Y en realidad la violencia es el juego de la izquierda. Y a veces, en realidad, cuando usan la violencia, es muy, muy fácil caer en ese juego de la violencia. Y yo hablo del Estado, porque no quiero ponerle una etiqueta biológica a la violencia, que puede ser de cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó en Ecuador? Y antes de responder esa pregunta, en Ecuador, en octubre de 2019, como ustedes saben, hubo un paro muy violento acá en Ecuador, en el que los grupos, el correísmo se atribuyó mucho de esta supuesta lucha social, que, ojo, no es lo mismo una lucha social que un paro violento, ¿no? No hay que deslegitimar tampoco las luchas sociales. Pero fue tal la violencia que sufrió la ciudad de Quito, la sierra ecuatoriana, porque literalmente, o sea, si tú te unías al paro, te quemaban las fábricas, te botaban la leche a la basura, o sea, cosas así súper violentas. En realidad, todos creían que esa había sido la victoria de la izquierda. La izquierda se sentía victoriosa por haber hecho eso, porque decían, bueno, a la final nosotros logramos poner en causa la ciudad. Todo lo contrario, Quito tuvo una arrolladora votación a favor de Guillermo Lasso y en contra del correísmo. Entonces, creo que el reto, y de hecho creo que Guillermo Lasso ha demostrado estar a la altura de este reto, es primero demostrar que es un demócrata, y segundo, el mayor reto que tenemos, creo que la diferencia entre Madrid y Ecuador creo que es la localidad, ¿no? Es más fácil llegar a un público local porque puedes evocar sentimientos de pertenencia, pero en cambio en Ecuador Guillermo Lasso tenía que llegar a quiteños, guayaquileños, cuencanos, tantas nacionalidades que hay en Ecuador, tantos sentimientos de pertenencia. Y creo que el reto principal, así objetivamente, es la vacunación. Entonces, demostrar que Guillermo Lasso está a la altura de manejar un país. Y segundo, demostrar que podemos crear un país próspero. Entonces, por un lado eso, y por el lado de los líderes de los partidos, yo creo que primero demostrar que somos distintos al correísmo, no hacer lo mismo que ellos hacían, y de hecho creo que lo demostramos desde el primer día. Yo personalmente hice una declaración después de la victoria de Lasso y dije, yo recuerdo cuando yo dije, ¿saben qué? Yo no voy a ser igual que ustedes, porque cuando Correa se robó las elecciones en el 2017, hubieron infiltrados en los chats grupales, nos cambiaban, nos hackeaban, violencia, etcétera, y dijimos, nosotros no vamos a hacer eso. Más bien al contrario, les extendemos la mano para trabajar juntos por el país, entendiendo que ha ganado la libertad, ¿no? Y creo que ese es el rol fundamental, demostrar que no somos lo mismo y que el poder no se suba a la cabeza, que el poder no nos corrompa, porque los liberales siempre tenemos que cuestionar al poder. Y es algo que yo dije, ahora ya no somos lacistas, ahora somos liberales nuevamente, porque si somos lacistas vamos a justificar cualquier cosa que haga Guillermo Lasso. Al contrario, tenemos que estar vigilantes del poder y ser nuestros propios vigilantes. Eso es muy, muy, muy importante, yo creo. Así es, Martín. De hecho, nosotros acá en Vente siempre decimos que nosotros los liberales tenemos la tarea de alcanzar el poder para limitar al poder. Exacto. Y alcanzar el poder también para transformar al país. Esa es nuestra visión, justamente.
Y fíjate, tú comentabas dos retos. Un reto en el ámbito de la gestión, que es el reto, pues la vacunación, llevar adelante la vacunación en todo el territorio de Ecuador. Y un reto más bien político, que es, bueno, diferenciar claramente los proyectos antidemocráticos que han gobernado Ecuador y demostrar que somos diferentes, que esto es diferente, que aquí se respeta la libertad, que aquí se respetan los derechos humanos y que se detiene todo tipo de violencia que emane desde el Estado. Ahora, algo así, entiendo, pero a otra escala también enfrenta Isabel Díaz Ayuso y enfrenta a Madrid. Especialmente ahora con este tema del reto político, si bien la izquierda de Podemos ya, bueno, quedó relegada a un quinto o sexto lugar, algo así, la realidad es que hay una izquierda similar a la de Podemos, que es el principal partido de la oposición para Isabel Díaz Ayuso. Entonces, la amenaza sigue viva, como tú mencionabas, Daniel. Es que sí, Isabel decía, recordemos que Más Madrid no es otro partido de izquierda, es lo mismo que Podemos, a ver, es una extensión. Es simplemente que ellos salieron peleados y Errejón decidió hacer su partido y es la extensión de Podemos. Entonces, yo creo que no es solamente una amenaza con Podemos ni dos amenazas con más País o Más Madrid, porque ellos cuando son elecciones generales son Más País, cuando son elecciones regionales son Más Madrid o Más Cataluña o más así. Y yo creo que son los tres partidos de izquierda, y incluso todos, pienso yo, tanto de centro y como los que están más a la derecha. Le ha tocado bastante difícil porque recordemos que Isabel Díaz Ayuso no pudo seguir bajando los presupuestos ni pudo aprobar lo que era el fondo europeo, lo que iba a ser el fondo para Madrid, lo que le correspondía, el presupuesto que le corresponde a la Comunidad de Madrid para gestionar, no fueron aprobados porque los partidos todos no quisieron aprobárselo ni querer seguir bajando los impuestos. Entonces, porque yo creo que son dos cosas. Primero, porque yo creo que se chocan en lo que es el modelo de gobernar y por un tema de que evidentemente de personalidades, ¿no? De liderazgo también. Es normal que a veces las posiciones de otras quieran ser más altaneras para que digan, no, es que este habla más golpeado y por lo tanto este es mucho mejor. Yo creo que no es tanto el discurso, porque a veces el discurso es demagogia, es populismo. Yo creo que las cosas se tienen que evaluar con resultados. Y eso yo creo que lo ha sabido manejar muy bien Díaz Ayuso, porque ella sí es cierto que su discurso lo ha basado en eso, en los resultados que ella tenía en su gestión. Y yo pienso que ella tiene un reto bastante importante, el reto primero de seguir manteniendo esa homogeneidad que logró en Madrid, porque logró levantar votos de distintos sectores, no solamente de un sector, y eso es muy difícil de conseguir en un país, digamos, con tantos matices, ¿no? Y saber lograr eso, yo creo que muchos partidos, incluso el mismo Partido Popular, tuvo que entró en reflexión, ¿no? Dijeron, aquí nos ocurrió algo bastante importante y tenemos que ver cómo gestionamos esto incluso, porque yo creo que, como te digo, el resultado sorprendió a todos. Para uno fue mejor, o evidentemente para la mejor fue para Isabel Díaz Ayuso, pero nadie tampoco pensaba que Más Madrid podía pasar incluso hasta el mismo Partido Socialista Obrero Español, al que históricamente, ¿sabes?, continuaba allí o de primero o de segundo, y que Más Madrid lo haya hecho, ¿sabes? Yo creo que fueron resultados que nadie se esperaba desde todos los espacios de partido político. Y como te digo, no solamente también en la política regional, Isabel Díaz Ayuso tiene ese reto, yo creo que también el gobierno, el hecho de estar siempre ahí presionándola, asfixiándola, obligándola a querer tomar medidas que no quiere, que no corresponden y que no funcionan, yo creo que tiene un reto incluso de un líder ya nacional, ni siquiera regional, con decirte incluso que Isabel Díaz Ayuso es admirada en otras comunidades, incluso en comunidades donde gobiernan otros partidos dicen es queremos un Ayuso, ¿sabes? Porque es que claro, hacen la comparación y se dan cuenta que lo que han utilizado
las políticas que han puesto en marcha en esas comunidades no han funcionado, ¿sabes? Y es la que te comentaba desde hace un principio. El tener que cerrar una comunidad completa no te garantiza que vaya a bajar el nivel de contagio, ¿sabes? Yo creo que el tema está si lo hacemos con responsabilidad y que son muchos factores también los que influyen a un contagio, ¿sabes? No es simplemente el hecho de estar en la calle o cerrar un comercio porque te estás tomando una cerveza con un amigo, no. Es que, ¿sabes? Es incluso ir caminando, tocas algo y incluso en tu mismo edificio, en tu misma casa, ¿sabes? Es que no sabes, es algo que es imparable y que no solamente ocurrió en España, ocurrió en todo el mundo y que en el principio era difícil de frenar porque era algo infrenable. Al principio yo creo que era algo a lo que ningún país estaba preparado, nadie conocía o sabía la magnitud. Pedro Sánchez sí que sabía muy bien, incluso dejó celebrar lo que iba a ser en ese entonces la marcha feminista por lo del Día de la Mujer. Tenían ya conocimiento, ya habían casos registrados de COVID cuando estaba iniciando la pandemia. Y luego que se hizo, después de la marcha feminista del Día de la Mujer, fue cuando hubo aquella propagación imparable en Madrid y sobre todo también en España de lo que era el COVID. Y ellos quisieron taparlo con otras cosas, incluso cambian el índice de muertos, cambian los índices de economía, de que tengan que ver con temas económicos. Es que, ¿sabes? Yo creo que hay una enorme responsabilidad, un enorme deber por parte de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular sobre todo, porque yo creo que también recae sobre el Partido Popular esa responsabilidad de tener que continuar haciendo las cosas bien y viéndose claramente en el espejo de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso y de las medidas que ella ha tomado, porque si ella logró hacer frente a Sánchez y si logró vencer a Sánchez en esas elecciones, es porque sus políticas son las que son y son políticas liberales. Excelente, Daniel. Bueno, ya llegamos al final de este programa, de este capítulo. Y bueno, antes ya de despedirnos, primero quiero agradecerles a ambos por haber aceptado la invitación a conversar acá con nosotros, desearles muchos éxitos a ustedes dos en lo personal y también a sus respectivos países y a los respectivos líderes de lo que estamos hablando. Y nos gustaría que pudiéramos cerrar antes de ya despedir, bueno, con la reflexión de las lecciones que nos llevamos de esta conversación. Algo breve. Ya, bueno, creo que una reflexión, yo creo que, como dije antes, siempre mantengámonos fieles a nuestros principios, porque esos principios son los que terminan llamando la atención de la gente. Porque entre más caos cree la izquierda, entre más pobreza cree la izquierda, la gente siempre nos dará la razón nuevamente de que nosotros hemos estado en lo correcto. Defender la vida, la libertad y la propiedad es lo que crea riqueza, es lo que crea paz, es lo que crea prosperidad. Y creo que eso, simplemente mantenernos fieles a nuestros principios y no caer en los juegos de la violencia. Venga de donde venga, siempre condenar la violencia. Bueno, yo suscribo lo que Martín al principio, continuar siempre fieles a nuestros principios, siempre cuestionar al poder y que la libertad sí vende. Lo que pasa es que hay que saberla vender. No todo el mundo vende la libertad y yo creo que eso es lo importante. Que además de que la libertad sí vende, la libertad funciona y eso quedó demostrado. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A los dos invitados. Creo que nos dejaron mucho y creo que todo esto lo anotamos en nuestro manual porque en Venezuela tenemos que marcar un hito y los ciudadanos tienen que contar sus historias para que sepan que en el mundo soplan vientos de libertad y es lo que queremos nosotros para los ciudadanos venezolanos. Y va a ser. Amén. Así es. Bueno, hasta luego. Oriana, nos vemos.